Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos. Hoy vamos a comenzar una serie de emisiones que van a tener como tema el yoga y la psicología. Y acá tenemos que ver que en la mayoría de las situaciones la relación que hay entre el yoga, la espiritualidad y la psicología no es lo más a menudo fácil de entender. Esta relación fue y por ahora todavía es el tema de varias controversias entre los que quieren diferenciar de un modo estricto el yoga, la espiritualidad y la psicología y los que las confunden. Y este tema es tanto más importante cuando tenemos en cuenta que muchos seres humanos sienten actualmente varias perturbaciones y angustias ante las cuales la religión clásica no es capaz de responder de un modo completo, y justamente por eso muchos seres humanos aspiran a una transformación interior o incluso a un salto a una revolución espiritual radical. Podríamos decir que el punto común entre la psicología y el yoga es justamente este estado de insatisfacción que es doblado por la aspiración de realizar una transformación interior profunda, duradera y fundamental. Y tanto la psicología como el yoga tienen en común la reconsideración de la convicción, de la creencia, que los seres humanos podrían ser felices si las circunstancias se pudiesen modificar, si los seres humanos ganarán más plata, o si los hombres encontrarán a las mujeres de sus sueños, y a su vez las mujeres encontrarán los hombres de sus sueños. Tanto para la psicología como para el yoga, la felicidad puede ser descubierta en el universo interior del ser humano a través de una transformación adecuada y definitiva de la manera nuestra de funcionar. Y aquí tenemos que matizar mostrando que en la visión de los grandes yogis de la India, la felicidad es un proceso misterioso de resonancia, de sintonía con la energía sutil, sublime, universal de la felicidad, que puede ser atraída y asimilada en nuestro universo interior a través de un proceso adecuado de resonancia oculta. Y acá podemos mencionar el hecho que hemos hecho meditaciones con varias energías universales que las hemos llamado, que de hecho se llaman atributos deíficos universales, y lo que hemos presentado en las emisiones anteriores es totalmente válido incluso con respecto al atributo de la felicidad. Y recomiendo a los que quieren escuchar estos programas que entren en la página yogaesotérico.com/radio, y aquí van a poder encontrar todos los programas que hemos realizado hasta ahora y los pueden escuchar. Y vamos a seguir que el punto común que existe entre el yoga y psicología es el hecho que muchos seres humanos tratan de solicitar ayuda, que es de hecho la ayuda exterior de un ser humano experimentado, sea que este ser humano es un psicoterapeuta o alguien que es previamente conocido como tal, como siendo un yogi avanzado que se asume el papel de maestro espiritual para ayudar a los que aspiran a conocerse y transformarse desde el punto de vista espiritual, para descubrir al Absoluto, al Supremo, a Dios Padre, y para revelar en su propio universo interior la chispa misteriosa del Supremo, de Dios Padre, que en realidad
es el sí supremo inmortal interno que en el sánscrito tiene el nombre de Atman. Y a través de la revelación del sí supremo inmortal Atman, el ser humano descubre de este modo sumum bonum, el bien divino, y en la medida que revela totalmente el sí supremo inmortal Atman, alcanza de este modo el estado de liberación espiritual. Con estos aspectos presentados, podemos afirmar que hablar sobre el yoga o sobre psicología en general es muy vago. Dos expresiones en su manera clásica se volvieron ya famosas. Estas expresiones son psi e yoga, y por el hecho que encontramos en cada uno de estos dominios una inmensa variedad de escuelas, se pone la pregunta normal para cada persona: ¿cuáles son las representantes significativas de la psicología y del sistema yoga? Entonces, cuando se habla sobre lo que llamamos las varias formas de psi, ponernos la pregunta de qué podemos hablar. De hecho, se puede hablar sobre psiquiatras, sobre psicólogos que tienen títulos, sobre psicanalistas, sobre psicoterapeutas que recibieron una formación en el marco de una escuela seria o así llamada seria, o es el caso de hablar sobre todos los que consideran que adhirieron a varias formas de psicoterapia extremadamente variada, cuyas fuentes de inspiración no son siempre conocidas y a las cuales les descubrimos las páginas de publicidad en revistas de especialidad. Y tales terapias son lo más a menudo denominadas psicoaquella, psicoesta, y merece después preguntarnos con lucidez qué dicen todos los que son considerados como siendo especialistas en varias escuelas o ramas psi, sin perder nunca de vista que ellos están lejos de estar de acuerdo entre ellos. No tenemos que perder de vista en ningún momento el hecho de que muchos psicólogos niegan hoy en día que existe el alma, y muy pocos de ellos están dispuestos a aceptar que existe una conciencia universal, Dios Padre. Unos especialistas en algunas formas de psi fundamentan el método en la expresión emocional, que ellos la consideran lo más a menudo como siendo necesaria y suficiente. Otros especialistas piensan al contrario, que la expresión emocional es relativamente secundaria y que justamente por eso es necesario operar y actuar sobre los pensamientos y sobre las creencias. Además, se puede observar que muchos trabajos de psicoterapia no se abstienen en criticar los límites de las otras escuelas. En muchas psicoterapias, especialmente las que son agrupadas bajo el nombre del apelativo de transpersonales, son más o menos abiertas con respecto a los valores milenarios del sistema yoga y de la espiritualidad en general, y descubrimos con asombro que los psicoanalistas ortodoxos consideran a veces que cualquier interés que podría ser manifestado por el yoga o por la espiritualidad como siendo una patología que es eventualmente curable. Más allá de todo esto, en los tiempos que vivimos, se puede decir que la misma variedad de escuelas y ramas llegaron a aparecer y proliferarse incluso en el medio yógico. Aun si esto es una evidente aberración para el asombro de un practicante yógico tradicional, en los últimos años apareció un así llamado yoga deportivo. Existen también algunos centros de yoga en algunas ciudades del mundo donde el yoga es llamado de un modo extraño y no adecuado gimnasia. El medio así llamado yógico que existe hoy en día en la India tampoco estuvo a salvo de varias divisiones y separaciones, y en el marco de este medio yógico de India descubrimos que existen varias críticas mutuas a pesar de las pretensiones que habían logrado un alto estado de sabiduría de algunos dirigentes de tales escuelas. Fuera del término yoga son bien conocidos
Para nosotros, otros términos como serían espiritualidad, esoterismo, misticismo, iniciación, sabiduría, y en todos estos puntos de vista que son expresados son a veces sorprendentemente diferentes y en algunos casos incluso se oponen. Por ejemplo, el esoterista francés René Guénon hizo una diferencia radical entre iniciación y misticismo, que para él era siempre algo de un nivel inferior. Nos referimos acá al misticismo que René Guénon lo consideraba como tal, como siendo un nivel inferior. Y merece preguntarnos también qué relación hay entre el yoga y la sabiduría. Merece preguntarnos, por ejemplo, si Sócrates es un representante de la sabiduría. Unos autores expresaron con respecto a esto, y entonces cuando estudiamos con atención los trabajos que ellos tienen, podemos encontrar puntos de vista sorprendentemente diferentes. El hindú Jiddu Krishnamurti reconsideró desde el fundamento los datos fundamentales de la afiliación espiritual, de la transmisión espiritual y de la relación guía espiritual aspirante. Es necesario señalar que unos instructores de yoga contemporáneos integran en lo que ofrecen a los que aprenden bajo su guía de yoga, así como hemos mostrado, y tales instructores integran la psicología, mientras que la gran mayoría de los instructores yoga rechazan completamente la psicología. Bueno, de parte de nosotros consideramos que tiene que hacerse una diferencia clara entre el medio yógico actual y algunos grandes yogis de una asombrosa envergadura que existieron en la India y por ahora siguen existiendo en nuestros tiempos, aun si cada año que pasa ellos son cada vez menos. Tales grandes yogis de la India determinaron a unos occidentales que fueron en contacto con ellos a decir: todo lo que vi y sentí en el caso de tales grandes yogis de la India me ayudó a descubrir a través de su ayuda lo que es de verdad el yoga, y más que eso, me hicieron creer en el valor lo más a menudo insospechado de este camino espiritual milenario. Es justamente por eso necesario subrayar que tal encuentro de este tipo despierta en los seres humanos que son preparados para receptar así como se debe tal contacto y desencadena un verdadero choque espiritual e impone de este modo una evidencia. Esta fue para algunos occidentales una experiencia espiritual totalmente extraordinaria que después fue de una naturaleza capaz de reorientar desde el fundamento una existencia. Tales grandes yogis de la India, y para nombrar solo algunos, fueron y se quedaron, por ejemplo, Swami Shivananda, Swami Vivekananda, Swami Randas, Sri Ramakrishna, Yoga Swami, Balayogi, Mananda Moy, Swami Rama, Sri Aurobindo. Y el choque espiritual formidable de la presencia de estos grandes yogis y las energías espirituales totalmente extraordinarias que emanaban y que por ahora siguen emanando desde ellos, entonces cuando están invocados con una fe inquebrantable y con una gran aspiración, le confirma hoy en día para los pocos seres humanos que son capaces de relacionarse de un modo adecuado con tales grandes yogis, para entrar después en una profunda y compleja comunicación telepática en su universo astral o en el universo causal donde ellos en el presente se encuentran. Y cada vez que nosotros, por ejemplo, pensamos en un gran yogi, nosotros de hecho nos conectamos con sus cuerpos sutiles que todavía son conectables, es decir, los podemos conectar. Y es necesario subrayar que los grandes yogis que hemos mencionado no son una presentación exhaustiva. Hay también otros, pero solo fue para
presentar algunos, y tales yogis extraordinarios fueron y permanecen ejemplos totalmente asombrosos que testifican el valor milenario lo más a menudo insospechado del sistema yoga. Es también necesario afirmar que el sistema yoga propone una meta netamente superior a la meta que la propone psicología. El sistema yoga propone una meta metafísica sublime, y el yoga puede llevar extraordinariamente mucho más lejos en lo que podríamos llamar el proceso de transformación personal y de metamorfosis de los seres humanos que abrazan la práctica yoga de un modo entusiasta, sistemático, atento, lúcido y perseverante. Tampoco tenemos que perder de la vista que si la práctica del sistema yoga lleva después al despertar gradual y aún a la dinamización de algunas capacidades interiores paranormales, que en el yoga tiene el nombre de siddhis, ninguna de las modalidades así llamadas clásicas de la psicología llevó y no va a llevar nunca a la aparición de tales transformaciones interiores totalmente extraordinarias, o más exacto dicho, ninguna de las modalidades de la psicología hace posible el despertar de ni por lo menos una única capacidad paranormal. Este aspecto es real, es profundamente significativo cuando es analizado como tal, y nos hace descubrir el valor inmenso e incluso la importancia cualitativa del sistema milenario yoga. Y acá hablamos del sistema milenario yoga y el sistema tradicional, y no lo que hoy en día se conoce a veces normalmente como yoga, que tiene más metas comerciales. En la medida en la cual cada uno de los interesantes ya despierta, los interesados en el yoga, ya despierta en su universo interior en alguna medida la intuición y la capacidad de entrar en un inefable estado de comunión espiritual telepática con un ser humano en la base de su fotografía, que puede ser una fotografía antigua o nueva y que representa sea seres humanos en su modo especial, sea grandes yogis de la India. Les sugerimos que realicen una significativa y edificadora experiencia espiritual. Por ejemplo, poner al lado dos fotos de un gran yogi, por ejemplo Ramana Maharishi, y un psiquiatra o un psicólogo célebre que existe hoy en día, y poniendo estas fotos frente a ustedes y tratando de sentir lo que emana cada uno de ellos, van a poder diferenciar así la realización a la cual llega un practicante yoga tradicional y la realización que llega un especialista en lo que hoy en día es la psicología, y van a observar que la diferencia, aun si es inefable, es y permanece casi siempre impresionante. Y en el caso de por lo menos 2 o 3 grandes yogis de la India, esta diferencia es aún muy fuerte en la medida que somos capaces de entrar en contacto espiritual telepático con tales yogis famosos de la India que ya dejaron este mundo, se fueron de este mundo. Es posible sentir un fuerte contacto espiritual telepático que se nos revela de un modo gradual. Y en el caso que van a encontrar en contacto con especialistas psi, van a observar que algunos de ellos o la mayoría de ellos expresan dudas más o menos justificadas con respecto al valor del sistema milenario yoga. Y en el caso de que van a tener la curiosidad de abordar con unos de ellos discusiones sobre la relación entre el sistema yoga y la eventual superioridad del sistema yoga, van a observar que la gran mayoría de tales especialistas psi manifiestan dudas con respecto al despertar de algunos poderes paranormales siddhis a través del yoga.
y no creen que los yogis logren estados totalmente fuera de lo común de sabiduría y tienen la impresión que los así llamados fenómenos de iluminación espiritual no aparecen lo más a menudo para ellos como siendo una evidencia asombrosa. Y el ejemplo luminoso de tales grandes yogis de la India nos ayuda a descubrir cómo fue posible que el sistema milenario yoga exista y que sobreviva a lo largo de los siglos justo por el carisma enigmático y de la gracia que emana desde tales grandes yogis de tal envergadura, de tal tamaño. Y todas estas nos ayudan a entender, por lo menos de un modo intuitivo, cómo fue posible que unos discípulos de tales yogis legendarios pudieran volverse algunos sui generis instrumentos espirituales a través de los cuales se manifestó la sabiduría divina, la más alta. Tales discípulos llenos de abnegación y entusiastas se volvieron después las portavoces de la verdad última divina. Le puedo decir que hay muchos secretos con respecto a la psicología y al yoga y la manera como se intercondicionan, y desde el fin de esta emisión le puedo decir que los dos son necesarios, los dos son importantes porque los dos se refieren al ser humano, cumplen aspectos específicos en el ser humano, pero por eso, justamente por eso queremos presentar estas emisiones para entender el papel de cada uno y cómo las podemos integrar, pero vamos a seguir en las próximas emisiones. Muchas gracias. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada, con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.